Alumnos, tengan muy buenos días. Buen día, profe. Buenos días Buen con día, profe. todos. Buen día, profesor. Buen día, profesor. Vamos a iniciar la clase. El tema es la biosfera y los ecosistemas. A ver, la pregunta es, ¿qué es un ecosistema? ¿Y qué es la biosfera? A ver, nosotros somos materia y energía, ¿no? Ocupamos un lugar en el espacio y por lo tanto nosotros debemos conocer nuestro ambiente, debemos conocer nuestra casa, debemos conocer nuestro entorno, eh, conocer todo lo existente como recursos naturales que nos sirve para satisfacer nuestras necesidades. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la biosfera y qué es un ecosistema? A ver, chicos, ¿me podrían decir breve nomás? ¿Nadie? Profesor, A ver. profesor, del ecosistema puede ser de todo lo que nos de la Tierra, todo el ecosistema de la Tierra, y la biosfera puede ser de todo el sistema planetario de los planetas. A ver, parece que está mal tu definición. A ver, la biosfera, cuando hablamos de biosfera, hablamos de bio significa vida, ¿no? Ósfera viene a ser la tierra o la esfera. Y entonces, la biosfera viene a ser toda la capa superficial, toda la capa superficial de la tierra, donde se desarrolla, donde se interrelacionan todos los seres vivos, ¿no? Aquí nos interrelacionamos, nos desarrollamos desde que nacemos hasta desaparecer, ¿no? Morir. Me refiero a todos los seres vivos, por eso se llama biosfera. Biosfera viene a ser todos los ecosistemas, todo el total de los ecosistemas de la Tierra, ¿no? La totalidad es. Y ecosistema viene a ser una parte nada más. Por ejemplo, el continente sudamericano, esto puede ser un ecosistema, es decir, una parte, una pequeña porción de la biosfera. Aquí también hay seres vivos, se interrelacionan y más el ambiente, ¿no? Aquí hay una interrelación de los seres vivos entre ellos, más nosotros nos desarrollamos más los seres inertes. Igual acá. Pueden haber ecosistemas terrestres, puede ser una pequeña isla, un continente, puede ser un terreno de cultivo, o también puede ser un ecosistema acuático, ¿no? Que tiene sus fronteras. Por ejemplo, el Océano Pacífico sería también un ecosistema, ¿no? Un ecosistema acuático. El Océano Atlántico también sería otro ecosistema, ¿no? Un lago, una laguna también sería un ecosistema. Ahí es un lugar donde tiene sus fronteras y ahí se desarrollan los seres vivos más el ambiente que lo rodea. ¿Y qué es el ambiente que lo rodea? Será pues todos los factores físicos. ¿Cuáles son esos factores físicos? Estará pues, el agua,
el aire, el suelo, la luz, el clima, todos esos factores inertes, ¿no? Entonces yo creo que me entienden ahora. La biosfera es todo, todo, ¿no? General, global, donde se desarrollan los seres vivos. Y ecosistemas son pequeñas porciones, ¿no? Por ejemplo, un acuario puede ser un ecosistema, ¿no? Un terreno de cultivo puede ser un ecosistema. Una población, la ciudad de Huacho puede ser un ecosistema. Creo que ahora sí me entienden. A ver, la biosfera viene a ser toda la capa terrestre, ¿no? Para la biosfera ingresa energía y la energía luego se disipa en forma de calor, en línea recta, hemos dicho creo la vez pasada, ¿no? Sin embargo, la materia va circulando. La materia puede estar en la atmósfera, en la hidrosfera y en la geósfera, ¿no? En el aire, en el agua y en el suelo. Todo ese material va circulando a través de la biosfera. Circula la materia, ¿no? Nosotros estamos hechos de materia y energía. Todos los cuerpos tienen materia y energía. Y a nosotros nos interesa también la materia y la energía, ¿no? Conocer más a fondo. Ya, este es un ecosistema acuático, ¿no? Puede ser un lago o un río donde en el interior se desarrollan una infinidad de seres vivos, más todo el ambiente que lo rodea, ¿no? Será pues la temperatura, el suelo, las rocas, las piedras, ¿qué más habrá? La salinidad, clima, etcétera, ¿no? Más los seres vivos que se desarrollan en este ambiente. Eso viene a ser un ecosistema acuático, por decir, ¿no? Eh, el ecosistema es un sistema natural, está conformado por los seres vivos, o sea, la biocenosis y el biotopo. Y el biotopo viene a ser el medio físico. El medio físico, la parte inerte, ¿no? El agua, el aire, el suelo, esto ya lo vengo repitiendo, ¿no? Y la biocenosis son todos los seres vivos. Aquí estarán los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, todos los seres vivos, ¿no? Un ecosistema también puede ser un río. Hemos dicho que el ecosistema está conformado por la parte viva, ahí están las plantas, animales, bacterias, los protistos, los hongos. Eso sería la biocenosis. Y el biotopo sería todos los materiales que hay, ¿no? Inerte ya. El agua, el aire, el suelo, ¿no? Ahora, existe una cadena trófica, creo que hemos visto la semana pasada, donde los, los seres vivos se alimentan, ¿no? Se alimentan uno de otros. Y los alimentos, la energía va pasando de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? También vimos la cadena alimenticia y el flujo de materia, ¿no? Energía. Y esto se llama la red alimenticia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están los productores, luego vendrán los herbívoros, consumidores, habrá otros consumidores carnívoros y los que están de más alto nivel son los depredadores, ¿no? Y entonces aquí hay una gran cantidad de cadenas alimenticias cadenas que se entrecruzan para, para conformar una malla o una red, ¿no? Acá, esta planta, quien se come, puede comerse una araña, dice acá, o insectos, ¿no? Los insectos pueden comer a la planta se le come una araña, a esta araña se puede comer una perdiz, y a la perdiz se puede comer un zorro. Y así sucesivamente, sería una cadena lineal, ¿no? Pero cuando se va todo cruzados, se cruzan, ya sería una malla
o una red alimenticia. Ya hemos hablado de productores primarios, son fotosintéticos, son las plantas que producen los alimentos, ¿no? Luego vienen los consumidores primarios llamados heterótrofos. Heterótrofos, estos serían los que comen hierbas, herbívoros. Aquí hay una serie de organismos, ¿no? Que pueden ser consumidores de vegetales o algas. Por eso le llama primarios. Habrá otros consumidores secundarios. Aquí estarán los depredadores. Estarán los depredadores primarios, consumidores secundarios también llamamos, ¿no? Que son los carnívoros, que se comen a los herbívoros, ¿no? Aquí hay un depredador que se come a un herbívoro. ¿Qué significa acá? Que este material, la presa, estaría pasando al organismo a ser parte de componentes de este animal depredador, ¿no? Hay también consumidores terciarios llamados superdepredadores, ¿no? Como las aves rapiñas, el cóndor, estarían los felinos, los cánidos, como los leones, los tigres, etcétera, ¿no? Son los consumidores terciarios de un alto nivel. Y los descomponedores o los desintegradores son las bacterias, los hongos. También hay carroñeros, animales carroñeros que consumen cadáveres, ¿no? Aquí hay bacterias que son los depredadores. Ahora, la cadena trófica o pirámide, la pirámide, vamos a ver, aquí hay una pirámide. ¿Por qué se forma la pirámide? Porque en la base hay mayor cantidad de productores, que son las plantas. Luego vendrán los otros, los herbívoros, y hay en menor cantidad. Luego habrán los carnívoros primarios, habrán carnívoros secundarios, y los otros carroñeros cada vez son en menor cantidad, ¿no? Mayor cantidad de las plantas, luego viene subiendo en menor cantidad, y entonces este material va pasando de un cuerpo a otro cuerpo hasta la parte superior, ¿no? Y a la vez, tanto la materia como la energía se va pasando poco a poco, no todo pasa, ¿no? Hasta el final. Los biomas, pirámide de biomasa. Creo que vimos la biomasa el otro día, ¿recuerdan o no? La biomasa, ¿qué viene a ser? Es la cantidad de materia, viva que existe en un ecosistema, ¿no? Por decir, en un terrenito chico puede haber ganado, vacuno, puede haber otros seres vivos también. Entonces lo pesamos a toditos, a todos los seres vivos lo pesamos ahí, y eso se llama biomasa, ¿no? Es la masa total de los seres vivos que existen en una zona determinada. Los ciclos biogeoquímicos, hemos dicho que todos los seres vivos están conformados por estos elementos químicos, ¿no? Todos los seres vivos, animales, las personas, los vegetales, todos los seres vivos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, sodio, potasio, etcétera, ¿no? Todo este es el material de los seres vivos, ¿no? Por eso le llamamos biogeoquímicos, pero estos circulan. He dicho que la materia circula, ¿no? Ahora, hay macronutrientes y micronutrientes. Macro porque estos elementos están en mayor cantidad, en mayor porcentaje en los cuerpos de los seres vivos, ¿no? Y micro, hay pequeñas cantidades que estarán en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hierro, el cobre, el cloro, yodo, también tenemos nosotros, pero en pequeñísimas cantidades.
Los ciclos bioquímicos, hemos dicho que la materia circula. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua corre, el ciclo del agua. El agua corre desde las alturas, viene por las acequias, por los ríos o por debajo del suelo y llegan al mar. O vienen saliendo por los manantiales. Luego esta agua se evapora, circula por la atmósfera y cuando llega a cierto lugar, a cierta altura, y luego empieza a llover, ¿no? Graniza, llueve y cae nuevamente esta agua, se depositará en los lagos, en las lagunas y nuevamente viene hacia el mar y se evapora. Las plantas también tienen agua, los animales también respiran, las plantas respiran y todo ese vapor se va a la atmósfera, ¿no? Y así, constantemente va circulando este material. El agua H2O, ¿no? Ese H2O va circulando por todas partes. En el cuerpo de nosotros también hay agua. El ciclo del carbono igual. El carbono también. Ese CO2 que está en la atmósfera, que nosotros emitimos, los animales respiramos por las narices, emitimos CO2, todos los animales, nosotros, los mamíferos, quemamos leña, quemamos carbón, las fábricas de los carros, todo ese CO2 estaría en el ambiente, ¿no? Pero este CO2 va a ser capturado por las plantas, lo convierten en alimentos y como proteínas, carbohidratos, lípidos pasarán a formar parte de aquí de los animales también, ¿no? Y como nosotros, otros animales se comen a otros animales y sigue pasando ese carbón por todas partes. ¿Ya? Y así igual, el nitrógeno también igual, va circulando. El nitrógeno puede estar en el suelo en forma de nitratos, nitritos, en la atmósfera estará en forma de gas, y las bacterias lo capturan y lo convierten acá en nitratos y nitritos. ¿Y esto quién consume? Las plantas, por las raíces, lo absorben y forman las proteínas, los alimentos que luego nosotros consumimos. Y así, este nitrógeno va pasando por todas partes. Hay microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿no? Que fijan en el suelo. Ahora, hemos dicho que tenemos ecosistemas acuáticos, ecosistemas marinos, arrecifes. Esto viene a ser los arrecifes que están en el mar. Estos también son ecosistemas muy importantes, se debe cuidar esos ecosistemas, ¿no? Limnología se trata de los ríos y lagos. Los ríos también son ecosistemas donde viven gran cantidad de seres vivos, peces, algas, etcétera, ¿no? Los humedales también. Ecosistemas terrestres tenemos los bosques, las selvas, hay varios tipos de bosques secos, bosques donde hay gran cantidad de plantas como las coníferas que vienen a ser los pinos. Los pinos tenemos una gran cantidad de bosques, ¿no? Biomas que formarían. Aquí están las coníferas, aquí están los pinos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los matorrales, páramos, arbustales, biomas. Los biomas son como ecosistemas también, ¿no? Pero estos ecosistemas tienen sus elementos, sus componentes específicos. Los biomas, por ejemplo, hay praderas, estepas, sabanas. Aquí tenemos una pradera, tenemos esta es la estepa, ¿no? Esta es una estepa. Esta es una zona casi más fría, cerca a gran altura. Pero la pradera es un lugar plano. Un lugar plano
donde no hay árboles, ¿no? Más hay arbustos, hierbas, ¿no? Acá tampoco no hay árboles, ¿no? Puede haber, pero muy poco, muy escaso en las praderas. Pero ¿qué animales se desarrollan en las praderas? Habrán leones, cebras, por ejemplo, ¿no? Habrán, ¿qué más? Tigres. Ah, las sabanas. Aquí tenemos las sabanas, también zonas planas, donde hay ciertos animales, pero pocos árboles, ¿no? Pocos árboles, pero más hay aquí también hay hierbas. Las tundras son biomas o ecosistemas también, pero que están a gran altura y son zonas muy frías. Y aquí no se desarrolla no hay ni arbustos, no hay ni árboles, ¿no? Más bien el suelo es muy frío, un suelo bastante oscuro. Chaparrales, ahí tenemos chaparrales, son ecosistemas, páramos, zonas de alturas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una laguna acá, desierto. Los desiertos también son ecosistemas o biomas también. Las grandes ciudades en la actualidad, las ciudades también son biomas, o perdón, son ecosistemas. Las ciudades, ahora por el aumento de la población, los ecosistemas poblacionales, las ciudades, ya no crecen en forma horizontal. Es decir, ya no se expanden mucho, más bien ahora están creciendo verticalmente, ¿no? Hacia arriba. Las grandes ciudades están aumentando, están desarrollándose, creando edificios, rascacielos, para ocupar todos esos espacios, ¿no? En forma vertical. Aquí hay grandes edificios, inmensos edificios, ¿no? Ecosistemas híbridos. ¿Híbridos por qué? Porque están formados son ecosistemas terrestres y acuáticos a la vez, ¿no? Zonas acuáticas, zonas terrestres. Por ejemplo, los humedales. Aquí tenemos los manglares, ciénagas, marismas. Ahora, la conservación de la biodiversidad. Debemos conocer la biodiversidad porque son todos los seres vivos. Hay una gran variedad de seres vivos, ¿no? Y eso también sirve para nosotros como recursos naturales para nuestra existencia. Y la diversidad está pues dentro de los ecosistemas, ¿no? Dentro de los ecosistemas. Aquí hay una gran variedad de seres vivos acuáticos y una gran variedad de seres vivos terrestres, ¿no? Y por lo tanto esto nos sirve como recursos naturales para nosotros, para nuestra existencia. Y por lo tanto debemos conocerlo. El problema en la Tierra, en la biosfera, aquí tenemos parte del globo terrestre que han deforestado, ¿no? Es decir, han eliminado grandes bosques. Cuando se eliminan los bosques, aquí el clima se altera, el ambiente se altera. ¿Qué va a pasar acá? Como hemos eliminado millones de toneladas de árboles, entonces esto queda como un desierto. ¿Y qué pasa cuando hay lluvias muy torrenciales? ¿Qué pasa cuando hay lluvias muy torrenciales acá? Habrán huaicos, habrá inundaciones y por lo tanto habrá muertes de las personas que viven, habrá desastres, eliminación de los sembríos,
de la agricultura, morirán animales, etcétera, etcétera, ¿no? Ocasiona un problema de que el hombre, cuando el hombre comienza a deforestar, eliminar las plantas. Por lo tanto, no se debería cuidar, más bien, ¿no? No dejar como desiertos. Hay muchos factores para la deforestación. Puede haber incendios forestales. La persona también, las personas tratan de tratan de eliminar casi todos los bosques por la madera, para elaborar carbón, ¿qué más? Para elaborar papeles también, ¿no? Queman los bosques, obtienen eh, la, los tallos para la madera, pero dejan un desierto acá. Hay problemas en Europa, en América Latina, la deforestación siempre está presente en el Perú también, la tala ilegal, como desiertos, dejan los ambientes, los espacios. Aquí se debería sembrar, ¿no? Nuevamente se debería sembrar más árboles. En San Martín, en la selva, toda esa zona hay problemas. ¿Y qué pasa cuando se eliminan muchas plantas? Se eliminan los bosques. Entonces ya hay una tendencia, pues, de este ambiente a la desertificación. El suelo se puede convertir infértil, ¿no? Como un desierto. Ahí está, la desertificación, ¿no? Aquí ya no habría humedad, ya no habría plantas, ya no habría agua, habría una sequedad aquí, ¿no? Y para producir los alimentos habría escasez de agua y se volvería como desiertos. Por lo tanto, nosotros debemos de revertir la desertificación, cuidar el ambiente, cuidar los ecosistemas. Más bien debemos tener un suelo, un ecosistema fértil, ¿no? De eso se trata, ¿no? Bueno, chicos, aquí tienen los temas para discutir para el foro 3, estructura y función de la biosfera y de los ecosistemas. ¿Qué son los biomas? ¿Qué son los biomas? ¿Qué diferencia hay entre bioma y ecosistemas también, no? ¿Y cuáles son su importancia? Esto anótenlo, ¿no? Anótenlo para que lo vayan desarrollando ya para el examen, tengan presente todos estos temas y no se olviden, vayan estudiando, chicos. A ver, pregunto, ¿me pueden decir qué es un ecosistema ahora? ¿Alguien por ahí? A ver, alumno, ¿alguien me puede contestar? Yo, profe. A ver, ¿qué es un ecosistema ahora? De Un todo lo que han visto. Un ecosistema, por lo que hemos visto, es el lugar donde se va a desarrollar una especie en su forma de vida, que también tiene rasgos para que se vaya desarrollando un tipo de especie. Ya. Pero tiene que tener su entorno. ¿Cuál sería su Ajá. entorno? Porque no va a vivir solito, aislado. El biotopo también tiene otros, La parte inerte. sí. A ver, ¿cuál es la parte inerte? Que no tiene vida, pa. A ver, ¿alguien más? El agua, el aire, el suelo, ese es inerte, pues no tiene vida, pero ese es el factor físico. El clima, la luz, la salinidad del agua, todos esos son factores inertes, pero ahí no desarrollamos nosotros. La atmósfera, el aire, ¿no? Porque sin eso no podemos vivir tampoco. Vivimos del agua, del aire, del suelo, el clima y de los demás seres también, ¿no?
Ya, eso más o menos para que tengan la idea que es un ecosistema. Es un lugar, es una zona donde tiene sus límites, pero ahí dentro de ese lugar se desarrolla una infinidad de seres vivos. No solamente es una especie, hay miles de especies, variedades de especies, se interrelacionan entre ellos y se desarrollan también con los factores físicos, ¿no? Ahí está el agua, el aire, el suelo, todo lo que decimos, la parte inerte, ¿no? Por ejemplo, los peces necesitarán del agua, ¿no? Necesitarán oxígeno, necesitan algas, necesitan alimentos, nutrientes, ¿no? De la parte inerte también obtienen ellos eh, todo lo que necesitan, ¿no? Igual nosotros. Y, y la biosfera será pues todo el total de todos los ecosistemas, ¿no? O también podemos decir la biosfera viene a ser la capa superficial de la Tierra donde se desarrollan todos los seres vivos, ¿no? Con su ambiente ahí, ¿no? Bien, chica, entonces para que entiendan un poquito mejor esto, eh, entre los ecosistemas, ahí se da pues las cadenas alimenticias, la red alimenticia, hay consumidores, productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, carroñeros, desintegradores. Todo eso tienen que mencionar, pues ustedes, tienen que decir, ¿no? Conocerlo, ¿no? Cómo nos desarrollamos entre todos, ¿no? Cómo se desarrollan los seres vivos, cómo se interrelacionan. Y también se cuidan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, una familia, forman familias, los seres vivos también, se cuidan entre ellos. ¿Qué más? En grupo también cazan, se alimentan, trabajan también, ¿no? Por ejemplo, las abejas, ¿no? Las hormigas, en grupo trabajan, en comunidades. Todo es una interrelación que existe dentro de los ecosistemas. Bien, para ver eso, para complementar, vamos a ver los videos, chicos. A ver, siempre anoten, vayan anotando, analicen, no lo dejen pasar. Y comenzaremos hablando sobre la biosfera. Se trata de un sistema formado por todo el conjunto de seres vivos de la Tierra, así como sus interrelaciones. Por tanto, se trata del ecosistema global y biosfera significa envoltura viva. Esta está presente en todos los rincones de la Tierra, tanto en la geosfera, en la superficie y en el interior, en la hidrosfera, en los océanos, tanto en la superficie como en las profundidades marinas, en los lagos, los ríos y las aguas subterráneas, y, como no, en la atmósfera, por toda la capa atmosférica. Y en la imagen lo podemos apreciar. Está en el aire, incluso a varios kilómetros de altura existen organismos vivos. También está presente en la superficie de la Tierra. En el interior de la misma se han hecho pozos de hasta 12 kilómetros de profundidad y se han encontrado microorganismos, incluso debajo del hielo de la Antártida, a varios kilómetros de profundidad, en toda la hidrosfera e incluso en las profundidades marinas y aguas subterráneas. Recordemos que en los fondos marinos estos seres vivos tienen que soportar presiones atmosféricas gigantescas y conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo marino. Tan solo un 1% está actualmente explorado. En la segunda parte del vídeo conoceremos los ecosistemas. Como hemos visto en otros vídeos, un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de organismos vivos llamada biocenosis y también, como no, el medio físico donde se relacionan, el biotopo. También podríamos definirlo como la división de un bioma en regiones más pequeñas con condiciones medioambientales similares. En resumen, que un ecosistema es la suma de la biocenosis y el biotopo.
Y recordemos, la biocenosis son las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo. Y por tanto, biotopo son todos los elementos restantes: el tipo de suelo, la energía solar recibida, el viento, la temperatura, las precipitaciones, la cantidad de agua recibida, etc. Sería, en resumen, casi un sinónimo de hábitat. Por tanto, los principales componentes del biotopo serían la energía, básicamente la luminosa, aunque en los fondos marinos pueden ser las fuentes hidrotermales, las sustancias minerales de la zona, el sustrato, que es la superficie sobre la que viven todos los seres vivos, el medio que los rodea, ya sea el aire o el agua, y finalmente las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la salinidad, el viento o la pluviometría, por citar las más importantes. Los factores de un ecosistema son la suma de los componentes del biotopo, es decir, el medio donde se desarrollan los seres vivos, y los componentes de la biocenosis, esto es, los seres vivos. Y todo esto afecta a dichos seres vivos del ecosistema. Es necesario incidir en que en un ecosistema hay elementos abióticos, es decir, sin vida, y bióticos, con vida. Los primeros serían climáticos, como la temperatura, las precipitaciones, la humedad; físicos, como la luz o la presión atmosférica; o incluso químicos, como la composición del suelo, la cantidad de oxígeno o la salinidad del agua, es decir, las características del medio físico. Y por otro, los bióticos, los que tienen vida, que son otros seres vivos que se interrelacionan en este ecosistema, como depredadores, la flora existente, etc. En resumen, las características propias de dichos seres vivos. Es importante resaltar que todo ecosistema tiene dos leyes y factores que lo delimitan: la ley de la tolerancia por una parte y el factor limitante por la otra. Vamos a estudiarlos. La ley de la tolerancia de Shelford dice que todos los seres vivos necesitan ciertas condiciones para vivir, y estas condiciones mínimas y máximas limitan la presencia y el éxito de un organismo. Y en el gráfico de la derecha podemos apreciar la zona de tolerancia y la zona óptima para su desarrollo, y en ambos extremos estaría el factor limitante, que es aquella variable abiótica como la luz o la temperatura en el medio, capaz de limitar la población en una zona o área determinada para las especies, y lo que hace es actuar como un freno al crecimiento. En el gráfico nos muestra que el factor limitante para el crecimiento de esta mariposa es la temperatura. Vemos como la ideal sería de aproximadamente unos 25 grados centígrados. ¿Y cómo se organizan los seres vivos? Bueno, pues los seres vivos de una misma especie que habitan en un mismo ecosistema constituyen lo que se conoce como población. Y esta población puede ser de diferentes tipos. En primer lugar, tendríamos las familiares, que son individuos emparentados, como por ejemplo los leones. Las coloniales, que viven unidos entre sí, como las esponjas de mar. Las gregarias, que se desplazan juntas, como las aves. O las estatales, donde hay jerarquías entre los miembros, como las hormigas. Y como colofón a la organización de los seres vivos, diremos que una población nunca está aislada, sino que lo que hace es convivir con otras, formando lo que se conoce como comunidad. Y una vez conocemos la organización de los seres vivos, vamos a ver cómo son sus relaciones. Estas suelen ser muy complejas, pero pueden agruparse en dos grandes áreas: las intraespecíficas y las interespecíficas. Las primeras son entre miembros de una misma familia o entre individuos de una población sin parentesco, y pueden ser positivas o negativas, como la competencia, en la que luchan animales en época de celo para aparearse, o la cooperación, que sería positiva, como una bandada de pájaros para optimizar la energía en el vuelo. Mientras que las interespecíficas pueden ser de tres tipos. La primera es que una especie sale perjudicada, como la competencia cuando luchan plantas por la luz solar; la depredación, en la que una especie mata a la otra para alimentarse; o el parasitismo, en la que un parásito se beneficia de su huésped. También pueden salir ambas especies beneficiadas, como el mutualismo, en el que dos especies se benefician pero pueden vivir sin la otra, por ejemplo las abejas y las flores;
o la simbiosis, en la que dos especies se benefician y no pueden vivir una sin la otra. Y el último caso de las intraespecíficas es en el que una especie sale beneficiada y la otra es indiferente. Y hay de dos tipos: el comensalismo, en el que una especie se alimenta de lo que le sobra a la otra, por ejemplo, la rémora y el tiburón, o el inquilinismo, en el que una especie se aloja en otra, un cangrejo ermitaño. Y ahora vamos a ver cómo fluye la materia y la energía. En primer lugar tenemos al Sol, que es la principal fuente de energía luminosa. Los seres fotosintéticos toman la energía del Sol y la transforman en energía química, mientras que los consumidores primarios y secundarios toman la materia de otro, es decir, de estos seres fotosintéticos, y consiguen, además de la materia, parte de la energía almacenada. La energía que un ser vivo no puede asimilar del otro es aquella en la que el ser vivo ingerido utilizó para realizar sus funciones vitales o la que se desprendió al medio en forma de calor mientras respiraba. Y por último tenemos los descomponedores, que usan la materia orgánica y la energía de otros seres vivos para sintetizar nueva materia inorgánica que será asimilada por los seres fotosintéticos. A grandes rasgos, en un ecosistema, la energía fluye en una sola dirección, mientras que la materia realiza un ciclo cerrado y es reutilizada varias veces. Por tanto, podemos clasificar a los seres vivos en tres grandes grupos según la forma de obtener la materia y la energía. En primer lugar están los productores, esto es, las plantas, las algas y algunas bacterias. Son autótrofos, esto significa que transforman la materia inorgánica en orgánica, usando la energía solar. A continuación los consumidores, los animales, protozoos y algunos hongos y bacterias. Estos son heterótrofos, es decir, que obtienen la materia orgánica de otros seres vivos y se dividen en primarios o herbívoros, secundarios o carnívoros, terciarios e incluso los superdepredadores. Y por último están los descomponedores, que lo forman algunos hongos y bacterias. Son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos y los transforman en materia inorgánica, cerrando así el ciclo de la materia. Pasamos a la tercera parte del vídeo, donde conoceremos los biomas y otros ecosistemas. A grandes rasgos existen tres tipos de ecosistemas: los acuáticos, los terrestres y los mixtos, que son una mezcla de ambos. Las principales condiciones ambientales abióticas de los biomas terrestres son la temperatura, que está influenciada por la latitud y la altitud. Recordemos que la latitud es la mayor o menor cercanía al ecuador y la altitud es que cada 100 o 150 metros la temperatura baja 1 grado centígrado. Y por otro lado la pluviosidad, que condiciona la humedad existente. Bueno, pues la combinación de ambos factores condiciona los diferentes climas existentes en nuestro planeta. A estos ecosistemas terrestres se les llama biomas y son un conjunto de ecosistemas con unas condiciones climáticas semejantes. El ecuador divide la Tierra en dos y aproximadamente a la misma latitud, tanto en el norte como en el sur, existen biomas semejantes. Y estos de la derecha serían los biomas terrestres clasificados según su vegetación, tal y como hemos visto en la diapositiva anterior. A grandes rasgos existen tres grandes tipos de biomas terrestres agrupados en tres zonas: la fría, la templada y la cálida. En cada una de ellas existen unos determinados tipos de climas. En la fría, el desierto polar, la tundra y la alta montaña, que es aclimática. Recordemos que una zona climática ocurre porque puede estar en cualquier latitud del planeta. La templada se divide en los climas de taiga, bosque caducifolio u oceánico, bosque mediterráneo y estepa o pradera, mientras que la cálida tiene los siguientes tipos de clima: la selva ecuatorial, el bosque tropical, la sabana y el desierto cálido. Y todas ellas tienen sus peculiaridades de precipitación, temperatura y vegetación. Y por lo que respecta a los biomas acuáticos, el clima aquí no es tan importante como los terrestres, debido a que la humedad y la temperatura no son factores determinantes. Aquí las principales condiciones ambientales abióticas de los biomas acuáticos son la salinidad, es decir, el porcentaje de sal disuelto en el agua, y la luz recibida, dependiendo lógicamente de la profundidad. Según la salinidad podemos clasificarlos en marinos, es decir, los de agua salada,
Estos ocupan el 97% de la hidrosfera y el 70% de la superficie terrestre y corresponden a los mares y océanos. Los de aguas continentales, que tienen agua dulce, como por ejemplo pueden ser las aguas estancadas de lagos y lagunas o las corrientes de ríos y torrentes. Y por último los de aguas salobres, que es una mezcla de agua salada y dulce, como las marismas y albuferas. Otra forma de clasificarlos sería según la luz recibida. Los mares y océanos tienen dos zonas, la costera, que es la plataforma continental y está compuesta por la litoral y la zona nerítica, y por otro lado el mar abierto o zona oceánica. Pues bien, en la zona costera y en la zona oceánica inferior a 200 metros encontramos la pelágica o fótica, que es donde viven todos los organismos fotosintéticos. Y luego tenemos la zona afótica, compuesta por la batial, comprendida entre los 200 y los 1000 metros, donde prácticamente no llega luz, la abisal, donde la luz es totalmente inexistente y comprende entre los 1000 y los 4000 metros, y por último la adal, esto es, las fosas marinas con profundidades superiores a 4000 metros. En todas estas no llega la luz y por eso reciben el nombre de zona afótica. En resumen, existen dos tipos de biomas marinos. Los marinos propiamente dichos, que se dividen en la zona costera, que es la plataforma continental, y a su vez se divide en litoral, es decir, cerca de la costa, y la nerítica, que va desde el litoral hasta el final de la plataforma continental. Y por otro lado está la zona oceánica, esto es, el océano abierto, que se divide en fótica, donde se desarrollan los organismos fotosintéticos, batial, donde llega muy poca luz y hay mucha presión de agua, abisal, donde hay una total ausencia de luz, y finalmente adal, que corresponde a las fosas submarinas. Y la otra gran subdivisión de los biomas acuáticos son las aguas continentales, que normalmente son de agua dulce. En ellas encontramos las corrientes como ríos, arroyos y manantiales, que son aguas frías y ricas en oxígeno, y las tranquilas como los humedales, que son aguas poco profundas, o los lagos y lagunas, que ya son aguas de mayor profundidad. Pero en esta clasificación hay que tener en cuenta que al litoral y a los humedales a veces se les considera biomas mixtos, porque están a caballo entre la tierra y el agua. Por eso algunos científicos los consideran exclusivamente mixtos y no acuáticos. Y en el último capítulo de los biomas abordaremos la adaptación de los seres vivos. Este proceso de adaptación es un ciclo constante que no tiene principio ni fin, y los que no se adaptan sencillamente mueren y desaparecen. Los seres vivos han de adaptarse al medio en que habitan, y este proceso dura millones de años. Precisamente durante este proceso experimentan toda una serie de cambios y los mejor adaptados son los que sobreviven y se reproducen más. Transmiten, por tanto, estos cambios a sus generaciones y se trata, por consiguiente, de un proceso continuo que no tiene principio ni fin. Podemos distinguir tres tipos de adaptaciones de los seres vivos: las morfológicas o estructurales, las fisiológicas o funcionales y las etológicas o de comportamiento. Las morfológicas pueden ser anatómicas, pero dentro de las adaptaciones morfológicas también se incluye el mimetismo y la coloración críptica. Por ejemplo, entre las adaptaciones de los cactus al ambiente desértico se encuentran las espinas, que son hojas modificadas. Estas protegen a los tejidos del cactus de potenciales herbívoros, sirven como lugares de condensación de la humedad del aire y como protección de la corteza fotosintética contra la insolación intensa de la radiación UV. Además, el color de las espinas podría ser una adaptación para el camuflaje o para el reconocimiento por parte de los polinizadores o de los dispersantes de las semillas. Las fisiológicas o funcionales son aquellas que representan un cambio en el funcionamiento del organismo, por ejemplo, la glándula de la sal en las iguanas marinas de las Islas Galápagos, que es una adaptación que permite a estas iguanas, cuyos riñones son incapaces de producir una orina concentrada, excretar el exceso de sal incorporado al tragar agua del mar o a través de la superficie del cuerpo. Y por último, las etológicas o de comportamiento. Claro ejemplo es el cortejo de las aves del paraíso, que es una adaptación que permite el reconocimiento de parejas potencialmente de la misma especie. El
posee el plumaje y el cortejo más estimulante, tiene mayor probabilidad de dejar el mayor número de descendientes posibles y el menor número de híbridos. A ver, continuamos, chicos. Aquí hay tipo de ecosistemas. A ver. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? En esta ocasión hablaremos de un tema relevante, el cual se denomina dinámica de los ecosistemas. Definamos el concepto de ecosistema. Se le llama ecosistema al conjunto de especies que se relacionan entre sí y además realizan esa interacción con su medio físico, es decir, con los factores abióticos.
Dentro de los ecosistemas puede haber distintas interacciones. Una de las principales son las que realizan los seres vivos con los factores abióticos. Ejemplos de factores bióticos: bacterias, protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Ejemplos de factores abióticos: condiciones físicas sin vida, clima, temperatura, humedad, agua, viento y tierra. Por lo tanto, podemos determinar que las relaciones entre seres vivos y su medio se denominan ecosistemas. Según la Real Academia Española, un ecosistema es una entidad o sistema natural con estructuras y relaciones diferenciadas que vinculan comunidades bióticas entre sí con su entorno abiótico. Esto quiere decir que las comunidades bióticas podrán estar integradas por plantas y animales, pero también con intervención de bacterias, protozoarios, algas y hongos. La biosfera se define como la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. El concepto de ecosistema fue empleado en los años 30 por el científico y botánico Sir Arthur Tansley. Por lo tanto, en resumen, los factores bióticos son todas las especies vivientes en la biosfera y los factores bióticos son las condiciones físicas. Comprendiendo los ecosistemas, podemos determinar que se pueden desarrollar en tres medios físicos, los cuales son terrestres, acuáticos y mixtos. Los terrestres, ejemplos: desiertos, selvas, bosques, matorrales, pastizales, etc. Acuáticos: mares, ríos, lagos, arrecifes. Y mixtos: humedales, costas. Los niveles de organización de un ecosistema los encontramos desde lo más básico, que es la especie, se define como un grupo de organismos que pueden reproducirse y producir una descendencia fértil. Ejemplos: el mono araña, la tortuga y el leopardo. Población se define como el conjunto de individuos de la misma especie que habitan un área determinada y se reproducen entre sí. Aquí ya vemos que la población está integrada por organismos por una cantidad mayor a 2 individuos, y esta misma debe de ser de la misma especie para ser considerada una población. Comunidad biológica está formada por diferentes poblaciones que habitan un área determinada. Por ejemplo, aquí vemos una población de cebras, población de jirafas, población de elefantes, y esto va a conformar una comunidad. La siguiente representación gráfica nos demuestra que en el nivel más bajo estaría la especie, posteriormente la población, y las poblaciones reciben el nombre dependiendo de la fauna del que se trate. En este caso es un rebaño de venados. Posteriormente, la comunidad, que va a integrar a más poblaciones. En un nivel superior están los ecosistemas, y por último tenemos la biosfera, que es nuestro planeta completo, por decirlo así. En un ecosistema hay interacciones de seres vivos, los cuales requieren energía para sobrevivir. Por ejemplo, los seres humanos consumimos una gran variedad de alimentos que nos permiten obtener energía y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Por lo tanto, dentro del sistema natural existen flujos de materia y energía, los cuales llamamos cadenas alimenticias o tróficas y redes o tramas alimentarias.
Y aquí vemos la participación humana dentro de una red alimentaria de un ecosistema ártico o polar. Como ya mencionamos, las cadenas alimentarias se van a encontrar diferentes flujos de energía y estos comúnmente están representados por una pirámide, la cual se denomina pirámide trófica, en la que se sitúan distintos niveles. En el primer nivel encontramos a los productores, que son las plantas, son organismos autótrofos. En el siguiente nivel, en los siguientes niveles vamos a encontrar organismos heterótrofos, que son aquellos organismos que requieren de otros seres vivos para poder nutrirse. Ejemplos: segundo eslabón, herbívoros; tercer eslabón, carnívoros. Aquí entre estos dos eslabones podríamos encontrar a los organismos omnívoros también. Y por último, en el cuarto eslabón o cuarto nivel, encontramos a los carroñeros. De manera integral, los organismos descomponedores, tales como las bacterias, protozoarios y hongos, son organismos que van a estar consumiendo a todos aquellos seres vivos una vez hayan perdido la vida, o sea, estén muertos, por lo que vamos a llamarlos organismos descomponedores a estos organismos microscópicos. Pues bien, esto es todo en esta presentación tan simple y sencilla que he desarrollado. Espero que existan algunas dudas y que las externen en los comentarios. A ver, chicos, yo creo que ahora tienen una idea global de qué se trata los ecosistemas, biomas y finalmente la biosfera, ¿no? Ahora, ¿cómo es la dinámica de los ecosistemas? Es decir, cómo intervienen, cómo se relacionan e interrelacionan los seres vivos. ¿Cómo son los suelos, los ecosistemas, tanto hay acuáticos, terrestres, y cómo es esa interrelación que se dan dentro de los ecosistemas? Todo, cómo es su dinámica. Como ustedes han observado, es bastante compleja, ¿no? Compleja, dinámica, nada es estático, todos estamos interrelacionados. Nos habla de individuo, nos hablan de especie, poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. A ver, ¿qué pueden ser, chicos, de todos esos temas, contenidos, la dinámica de los ecosistemas y la biosfera? A ver, yo creo que ahora ya tienen un poquito más de ideas qué es lo que ocurre. A ver, quiero escuchar a algunos que no han comentado todavía. ¿Ustedes son 12 nada más? ¿O 11? Sí, profe, no somos muchos, somos pocos, ¿no? Poco más o no. Ya, Sí, profe. de lo bueno entonces poco, pues. A ver, quiero ver los buenos, todos los buenos. Todos los que han visto, pues comenten. Comenten sin miedo. Todo lo que han visto. Ah, chicos, no se queden callados. Repito. ¿Qué es una población? ¿Qué es una comunidad? A ver.
cómo es la cadena alimenticia, la red alimenticia, la pirámide, los Profesor, niveles. A ver, Flores. yo me acuerdo de los productores, de los consumidores y los descomponedores. Muy bien. ¿Puedes ampliarlo? Sí. Claro, Que nos habla que los productores son los que generan, ¿no?, su propio alimento. claro. Los consumidores lo que hace es alimentarse de los productores o de otros consumidores. Y por último están los descomponedores, que son los que se alimentan de la materia orgánica muerta. Claro. ¿Qué pasaría si no existieran productores? ¿Qué sería de nosotros si no existieran los productores? Ah, No podríamos beneficiarnos, profe. Mira, no. no podríamos No vivir, tendríamos ¿no? beneficio. No, Claro, no tendríamos beneficio de todos lados. Ya. A ver, amplíen, ¿por qué? ¿Por qué le llaman productores? ¿Por qué le llamamos productores? A ver, chicos. ¿Qué producen? Profesor, ¿puedo hablar yo? Yo creo de que si son productores sería porque ellos convierten la energía. ¿Qué tipo de energía? La Convierten energía la solar, energía, así como las plantas. claro. Convierten la energía luminosa o la energía solar en energía química. ¿Y esa energía química dónde se almacena? Esa energía química, las plantas, ¿En las ¿dónde lo plantas? almacenan? Sí, ¿dónde lo almacenan? En los alimentos, pues. En los alimentos. Y esos alimentos consumimos nosotros, pues. Ahora, nosotros, ¿por qué no somos productores? A ver, Flores. ¿Por qué no somos productores nosotros? porque nosotros somos consumidores, ¿sabes? Consumimos Solamente los somos alimentos. consumidores, pues. No, a veces también fabricamos nuestro propio alimento, ¿verdad? Con diferentes procesos químicos también que hay en la tipo Claro, fábricas, ¿sí? Porque a veces se utilizan componentes químicos para fabricar algunos alimentos, esos alimentos, pero mayormente viene en el proceso de alimentos de la naturaleza. bien. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de producir alimentos como las plantas. Las plantas lo No, no, porque convierten, las plantas convierten la materia inorgánica en orgánica y de ahí producen los alimentos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros esperamos que las plantas elaboren alimentos para consumir. Y nosotros ya consumimos todo listo, elaboradito, ¿no? Por ejemplo, la papa, yuca, frijoles, los carnívoros igual, ¿no? Por ejemplo, los herbívoros, comen a los productores y ahí producen carne. Y nosotros ya esperamos nomás que se elabore la carne, que se produzca, ¿no? En el caso de los herbívoros. Entonces nosotros no podemos elaborar alimentos. Si no existieran los productores, nosotros no existiríamos tampoco. Ahora, ¿qué me dicen de los ambientes, de los ecosistemas?
cómo fluye la materia, la energía. ¿Han visto la Profesor, cadena alimenticia? Sí. Yo ¿Cuál cuadro? lo que vi, lo que me gustó fue sobre las leyes y los factores, o sea que era una ley de tolerancia de Shelford y el otro era el factor limitante, o sea que limita a una población a que crezca. Después lo que puede ver también la organización de los seres vivos, que está como Claro. la población familiares, que en donde puede ser individual como son los leones, que lo hacen por tener o sea, celan. Puede ser como los coloniales, que son las abejas que viven en una colmena. Están las gregorias y las estatales. Gregarias. Sí, eso, Ya, profe. claro. Sí, hay poblaciones de la misma especie. ¿Qué es una población? La población viene a ser un conjunto de especies, no, individuos de una misma especie, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad, habrán diferentes poblaciones, es decir, variedad de especies. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, ellos se agrupan, ¿no? Para poder sobrevivir, también trabajan, yo le dije que trabajan en grupos, ¿no? Se ayudan, hay líderes en manadas, en poblaciones, en comunidades también se apoyan, ¿no? Para su subsistencia, por decir, para cazar, para alimentar a sus individuos, a sus hijos, ¿no? Todo eso ocurre en las interrelaciones, ¿no? Ustedes han visto que la interrelación es bien compleja, ¿no? Que todo eso ocurre en los ecosistemas, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de ecosistemas. ¿Cuál serían esos ecosistemas que han visto más o menos? Como biomas, algo así. Por ejemplo, uno es el desierto. Otros pueden ser sabanas, taigas, ¿qué más hay? Zonas tropicales, bosques. Y cada Profe, lugar, una consulta, una duda. ¿Los sí, oasis también pueden ser? los oasis que, Oasis creo es esos que están en medio del desierto. ya, ¿qué tiene? Sí, ¿qué tiene? ¿También? También, o sea, es un sistema. Claro, un oasis también puede ser un ecosistema, pues. Ah, ya, profe. Claro, tiene su límite, ahí tiene sus fronteras. Ujú. Y ahí debe haber una infinidad de organismos, pues. Si es un oasis, como una lagunita, como un puquial en un desierto. Ahí se desarrollan una infinidad de seres vivos. Sí, Habrán pues. algas, habrán bacterias, habrán hongos, habrán peces quizás. ¿Qué más? Algunas plantas acuáticas. Esa sería la parte viva. Habrán insectos. Y la parte no viva, ¿cuál sería? El fondo, el fango, ¿no? Lodo, el suelo, está el agua, el Agua. oxígeno. ¿Qué más? El oxígeno, el agua, la salinidad también, que tiene el agua, qué nivel de salinidad tiene, la atmósfera, la luz, todo es la parte inerte, pues. O sea, el ecosistema viene a ser parte inerte más ser vivo más no ser vivo, inerte más el otro viviente, ¿no? Biótico porque tiene vida, todo lo que tiene vida, abiótico por lo que no tienen vida, ¿no? La suma de esos dos viene a ser el ecosistema. O biocenosis, también dije lo mismo, ¿no? Biocenosis son todos los seres vivos. Y biótico, no, ¿cómo le llaman? Biotopo. Biotopo viene a ser la parte no viva, física. La suma de esos dos es el ecosistema. Pero el ecosistema es un lugar donde tiene su frontera, tiene su límite.
Por ejemplo, un continente tiene su límite, un país tiene su límite, una provincia tiene su límite. Eso sería un ecosistema, ¿no? Un río también tiene sus límites. Y ahí se desarrollan, ahí se desenvuelven todos los seres vivos, pero interrelacionados también entre ellos, más la parte no viva. Así de sencillo es, ¿no? Pero es bien dinámica, bien compleja, ¿no? Ustedes han visto todo lo que ocurre. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí nos quedamos, chicos, porque no, me gana el tiempo. Tengo que pasar a otro grupo ya. Ustedes también creo que tienen clase. Sí, Vayan estudiando todo lo que estamos viendo, todas las clases que hemos visto. Vayan estudiando. Por ahí están los foros. Foro 1, foro 2, foro 3. Ya debemos estar por ahí. Y más que todo estudien todos los temas que vamos viendo, ¿ya? Ya se nos acerca el examen. Fin de este mes tenemos que estar presentando las notas. Ya ustedes saben, porque ustedes son de tercer ciclo, ¿no? Ya tienen experiencia. Y el tiempo pasa tan rápido y el tiempo vuela, ¿eh? Pónganse a estudiar. Ya, chicos, entonces nos veremos en la próxima clase. Ya, profesor, cuídese, hasta luego. Ya, profe, cuídese, gracias. Ya, bien, Hasta bien. luego, profesor. Prepárense.